posiblemente de toda la confusión. Porque Ramírez de las Casas Deza dice en pie de página al artículo de Torremilán, estando en imprenta este artículo, la Diputación Provincial, o se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo del Gobierno por el que estas dos localidades se unían el pasado 11 de diciembre. Y claro, la consecuencia más lógica pues pensar que si la obra se editó en 1840 y hace referencia al pasado diciembre, de 11 de diciembre, pues el acuerdo es de 11 de diciembre de 1839. Pero esto tiene también matices, porque la obra de Ramírez de las Casas Deza se publicó una parte en el 40 y otra en el 42. Y no sabemos exactamente, por ejemplo, la reproducción de esta obra en facsímil se ha trabajado sobre todo con la edición del 42. Y a mí me queda la duda de si esa nota a pie de página, que no dice el año, pero sí la fecha y el mes, el día y el mes, se refiere verdaderamente a la edición de 1840, con lo cual está confirmando lo de 1839, o se refiere a la del 42 y se está refiriendo al 11 de diciembre de 1841, que como verán ustedes coincide también en muchas cuestiones con otras fuentes que vamos a utilizar. De manera que Ramírez es muy explícito, pero a la vez nos resulta bastante ambiguo. De todas maneras, yo creo que en parte tenía razón y posiblemente toda la razón. Lo explico. Por último, en todas estas cuestiones hay que tener muy presente siempre, que se dice, la tradición oral. Ustedes supongo que habrán oído muchísimas cosas sobre la Unión y verdaderamente los recuerdos, la transmisión, lo que ustedes se han contado, lo que han oído de sus antepasados, pues eso tiene su importancia, porque contrastado con las fuentes que hemos visto, pues lo enriquece, lo matiza, etcétera, y a veces también lo distorsiona, vamos a decirlo realmente. Pero bueno, aquí hay personas muy interesadas y que me han ayudado incluso contándome cosas, ¿no? Que los vecinos pues han ido transmitiendo de generación en generación sobre los incidentes de lo que es la unificación. De modo que están ustedes al tanto de la problemática de la fuente. Y vamos a pasar a un episodio que está muy relacionado con la unificación y que tuvo una influencia fundamental en la unificación y en los protagonistas de la unificación. Es un precedente, que es el de Puente Genil. Es decir, nosotros nos tenemos que plantear, el caso de Doctores es único. ¿El caso de Doctores se conoce alguna situación parecida a esta? Pues sí, en la misma provincia. Se produce además muy pocos años antes de producirse la unificación de Torremilán y Torrefranca, y con unas particularidades además muy similares a lo que luego se va a producir aquí. Es decir, vamos a ver que se repiten los mismos hechos, los mismos, digamos, personajes con otros nombres, se van a repetir también las mismas situaciones, etcétera, etcétera. Por tanto, tenemos un precedente clarísimo, no muy alejado, ni en el tiempo, ni en el espacio geográfico, como ven. Es el caso de Puente Genil, que es la unión de dos localidades que existían también desde siglos anteriores, llamadas la Puente de Don Gonzalo y Miragenil. El resultado va a ser Puente Genil. ¿Qué sucede con esas dos poblaciones? Puente Genil pertenecía a, digamos, el duque de Medinaceli. Eran dos villas de señorío. Y Miragenil pertenecía al marqués de Estepa. Dos poblaciones que tienen muchas, digamos, similitudes con lo que va a pasar aquí. Es decir, por ejemplo, cuando se produce la unión de Puente Genil, en Puente Genil hay dos poblaciones que están muy contrastadas a nivel demográfico. Por ejemplo, la Puente de Don Gonzalo es muchísimo mayor que Miragenil. Lo mismo que aquí, Torremilano era muchísimo mayor que Torrefranca. Por tanto, hay una similitud. Otra similitud que les voy a contar, que las dos unificaciones se van a producir definitivamente en el tiempo de la regencia. Una tercera similitud. Curiosamente, las dos poblaciones más pequeñas, la población y el patrón es el mismo, Santiago. Hay una iglesia y una parroquia de Santiago en cada una de las dos poblaciones. Y una cuarta similitud, que es la más obvia y también la más inquietante. Tanto Miragenil como Torrefranca
pertenecen al mismo señor, que es el Marqués de Tepa. El Marqués de Tepa es también el conde de Santa Eufemia y por tanto es el que tiene también o el que había tenido la propiedad de todas estas tierras. Es decir, se va a encontrar con que dos de sus posesiones señoriales las van a perder en favor de otras poblaciones que están muy contiguas. En este caso, Puente Genil también parte de dos poblaciones muy contiguas. Las separa solo un río, el Genil. Hay un puente entre ellos, de ahí el nombre de Puente de Don Gonzalo. Pero prácticamente sobre el terreno también están muy unidas. Un poquito menos que Torremolinos y Torrefranco, pero no. Bueno, ¿qué sucedió? Voy a incidir un poquito en esto porque nos aclara por muchas razones, porque es el ejemplo directo, inmediato de lo que pasó aquí, pero también porque en Puente Genil contamos con muchas más fuentes de información, están más contrastadas y por tanto nos pueden aclarar otras cosas que sucedieron aquí. En Puente Genil, hasta 1808, hasta la guerra de independencia, estas dos poblaciones que he dicho que forman Puente Genil pertenecen a sus señores. Son el duque de Medinaceli y el Marqués de Tepa quienes dirigen estas dos poblaciones a través de sus administradores, mayordomos, etc., como hacían, por ejemplo, con Torrefranca. Pero en la guerra de independencia, pues ya saben que se impuso un sistema constitucional y en estos ayuntamientos, como en todos los de España, teóricamente se pusieron ayuntamientos constitucionales que ya no dependían de su señor. Pero al volver Fernando VII como rey absolutista, lo que sucede es que vuelven a su situación anterior, es decir, a estar dominadas por sus respectivos señores. Prosigue el reinado de Fernando VII y en 1820 se produce el trienio constitucional, una revolución que le impone a Fernando VII otra vez el sistema constitucional. ¿Y qué sucede en Puente Genil? Que se reinician otra vez los intentos de volver a unirse, de tener un ayuntamiento libre, constitucional, etc. Y en 1821 consiguen sus propósitos y se unifican. Pero la unificación va a traer auténticos quebraderos de cabeza, los mismos que se van a producir, curiosamente, años después en Torremolinos y Torrefranca. Los de Puente Genil vieron el cielo abierto, saltaron de uno con la unificación. Era lo que venían defendiendo, lo que habían solicitado, lo que estaban deseando y conseguían su propósito. Pero ¿qué sucedía con el administrador de Miragenil? Que se negó, pero se negó en rotundo, además con las armas en la mano incluso, y hubo que amenazarlo, enviar ejércitos, etc., hasta que por la fuerza se le impuso la unificación, pero meses después. De manera que cuando estaban unificados, pronto vino el último periodo absolutista de Fernando VII y se vuelve otra vez a la separación de las dos villas. Vuelve a ser otra vez Puente de Don Gonzalo y Miragenil. Hay que esperar a que muera Fernando VII para que los vecinos de ambas poblaciones reinicien los trabajos a través de la Diputación Provincial, obtengan el visto bueno de la Diputación y finalmente consigan de la regente María Cristina un real decreto aprobando la unificación de Puente Genil en diciembre de 1834, que era el momento que se procedía además a las elecciones de cargos para los ayuntamientos, que eran anuales, y por tanto empezaban a funcionar a partir de enero. De manera que está muy claro que si hasta 1835 no se unifica Puente Genil, en la foto que tienen ustedes ahí, pues a su izquierda está la zona de Puente Genil y a su derecha la de Miragenil, la más pequeñita, pues si hasta 1835 no se produjo esa unificación, está muy claro, insisto, en que las autoridades locales de aquí, las autoridades provinciales y las autoridades nacionales tuvieron muy en cuenta lo que habían hecho y lo que había sucedido en Puente Genil para llevar a cabo lo que se iba a hacer en Doctor. ¿De acuerdo? Bueno, pasamos a un cuarto asunto que también tiene su importancia y su relación con lo que es el tema de la unificación, y que lo he titulado La sombra de la guerra carlista. Recuerden que desde el 33 hasta el 40 se está produciendo a nivel nacional una guerra civil entre los partidarios de Isabel, ¿no?, de María Cristina, como queráis, y los partidarios del hermano de Fernando VII, que es Carlos María Isidro de Borbón, que consideraba que el trono